Y recordemos lo que es el balance hasta ahora de esta crisis sanitaria. 9 personas fallecieron en las últimas 24 horas a causa del COVID-19. El mayor número de víctimas fatales en un día desde que se registran casos positivos en el país. ¿Cómo va la curva con respecto a esta crisis sanitaria? ¿Cuándo se espera que sea el pic de infectados y fallecidos? ¿Había un cambio ahí? Vamos a hablar de este tema, despejar dudas de la gente también a través del hashtag Noticias24 en Twitter. Para eso nos acompaña el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Nicolás. Muy buenas tardes. Recordarle a todos que podemos conversar entre nosotros también con las consultas, comentarios en hashtag Noticias24. Doctor, yo hacía la pregunta al comienzo, con lo que ha sido los datos, esta tendencia que se da en nuestro país. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Hay de alguna manera una actualización, un cambio en lo que puede ser el pic o los pic? Porque ya en algún minuto el Ministerio de Salud habló de 2 instancias donde se podría dar el pic de contagiados en Chile. Bueno, hemos estado viendo un número más o menos fijo de casos o cercano de todos los días de incremento en el número de casos, 200, 300. En el último reporte subieron un poco más. También ahí puede haber algunos desfases que tienen que ver con los diagnósticos, ¿no es cierto? Se han ido incorporando más laboratorios, se están haciendo más diagnósticos. Pero efectivamente estamos teniendo todos los días varios cientos de casos, ¿no es cierto? Y hemos tenido también algunos fallecimientos. Todavía estamos en tasas relativamente bajas, pero obviamente cada fallecimiento es una preocupación. Para ello se ha ido preparando todo el aparato sanitario. Ustedes saben, se han ido adecuando clínicas, hospitales, servicios, etcétera, como para recibir a todas estas personas. Afortunadamente en este momento no está, salvo la Araucanía, ¿no es cierto? En general todavía hay espacio para acoger a todas estas personas. Así que seguramente vamos a seguir teniendo casos que van a seguir incrementándose y vamos a llegar probablemente a un pic dentro de las próximas semanas. Es difícil estimar exactamente cuándo, tal como ustedes lo han señalado ya, y esto ya es parte del lenguaje coloquial, ¿no es cierto? Esto, aplanar la curva, ¿no es cierto? Es algo muy importante. Mientras menos casos tengamos que se vayan acumulando, podemos alargar esto, ¿no es cierto? Y no sobrepasar la capacidad que tiene el sistema de salud para acoger a todas estas personas. Y de ahí la importancia de lo que el llamado que ustedes hacen permanentemente a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Doctor, hoy día, de hecho, se le preguntaba al ministro Mañalich con respecto al número de nuevos contagios que bordea entre los 300 y 400. Se ha mantenido más bien en esa tendencia. ¿Eso es una buena señal? ¿No hay que confiarse? ¿Indica algo para lo que ha sido ya un poco más de un mes desde que se dio el primer caso aquí en Chile de COVID-19? Yo creo que es una buena noticia que en los últimos días esa cifra ha sido más o menos estable, todos los, digamos, en el reporte diario, y no se nos ha disparado bruscamente como lo que ha ocurrido desafortunadamente en varios países, en Europa, en Estados Unidos. Pero eso no nos debe hacer cantar victoria. Tenemos que estar muy alertas, muy atentos, porque esto en cualquier momento se puede escapar de las manos, ¿no es cierto?, si se empiezan a extender los contagios. Así que, por favor, todos tenemos responsabilidad aquí, ¿no es cierto? Quedémonos en la casa, cuidémonos. Aquellos que tengan que salir de manera necesaria por razones laborales u otras, ¿no es cierto? Tomemos todas las precauciones, lavémonos las manos, mantengamos la distancia, utilicemos la mascarilla dentro del transporte público, etcétera. O sea, cumplamos con todas estas normas que se han señalado. Y lo otro importante para las personas sintomáticas respiratorias, por favor, no concurran a otros lugares que no sean un servicio asistencial para saber si tienen o no este virus. Doctor Carlos Pérez, tenemos una pregunta en hashtag Noticias24 que nos hacen quienes nos ven a esta hora por TVN Canal 24 Horas. A ver, George nos dice lo siguiente. Doctor, tengo enfisema pulmonar, hipertensión. ¿Cómo ve el pronóstico si me llego a enfermar? Además, dice, soy fumador. Saludos. Bueno, las personas que tienen enfermedades crónicas, especialmente pulmonares, si llegan a adquirir este virus, pueden tener un cuadro más grave, definitivamente, y por lo tanto deben cuidarse mucho, no deben exponerse, ¿no es cierto?, a contagiarse, y los familiares también cercanos, si tienen cuadros respiratorios, no deben tomar contacto con estas personas para protegerlos al máximo, porque efectivamente son personas como el televidente los que tienen un poco más riesgo, ¿no es cierto?, de tener complicaciones si adquieren este virus. Doctor, también ha habido un par de dudas durante la semana con respecto a los síntomas. Ya hay más data, más información con respecto a cuáles son los síntomas
síntomas más recurrentes los casos de PCR positivo. Por ejemplo, uno pensaría que la fiebre era un gran indicador, al parecer no lo es. Ha aparecido nuevos síntomas, como por ejemplo la pérdida del olfato y del gusto. ¿Esto de alguna manera también ha ido actualizando lo que es la sintomatología del COVID-19? Sí, tal como lo hemos ido comentando, ¿no es cierto? Estamos conociendo mejor la enfermedad y efectivamente hay algunos síntomas adicionales y parece ser lo que usted menciona, la pérdida del olfato, la hiposmia, la anosmia, es bastante más frecuente de lo que imaginamos y precoz también. Me ha tocado conocer a 2 o 3 pacientes, ¿no es cierto?, en que han manifestado este síntoma muy tempranamente, así que es algo que hay que estar atento, pero lo que es importante también decir es que no es el único síntoma, o sea, muy poco probable que alguien solo tenga pérdida del olfato. Normalmente eso se acompaña de dolores musculares, decaimiento, dolor de cabeza, fiebre, otros síntomas, ¿no es cierto? Y la otra buena noticia es que también ya hemos visto algunos pacientes que han recuperado el olfato después de haberlo perdido unos días, y eso también digamos, es algo importante. El tema del sabor, ¿no es cierto? Recuerden que el olfato va muy ligado con la percepción del sabor de los alimentos, así que probablemente lo que pasa es la pérdida del olfato, lo que afecta la percepción del sabor, ¿no? No es que se alteren las papilas gustativas o a otro nivel, ¿no es cierto? Vamos con otra pregunta. Hashtag Noticias24, la tenemos en pantalla. Cristian Yáñez nos dice, ¿existe la posibilidad que alguien sea inmune a este virus COVID-19? Es muy poco probable que alguien sea inmune primariamente, o sea, que nunca haya estado expuesto al virus y tenga una inmunidad natural, porque esto es un virus nuevo y de tal manera que todos somos potencialmente susceptibles a infectarnos. Otra cosa es el que ya tuvo la infección, que va a desarrollar inmunidad, va a desarrollar anticuerpos y si se expone nuevamente el virus no debiera volver a infectarse. Lo otro que también hay que tener presente es que puede haber un pequeño porcentaje de personas que hagan una enfermedad con muy pocos síntomas, que pase desapercibida, pero se infectaron y hicieron todo el proceso infeccioso. Pero así inmunes primariamente, inmunidad natural, nunca antes habiendo estado expuesto a este virus, no me parece que exista. Vamos con otra pregunta, doctor, agradeciéndote también estos minutos con TVN Canal 24 Horas y nuestras plataformas. Isaías Martínez nos pregunta lo siguiente, ¿a qué le llaman paciente recuperado? ¿Esto significa que creó anticuerpos? Es decir, que ya no va a tener nunca más este virus. Claro, en la misma línea de lo que decíamos, recuperado significa la persona que ya mejoró clínicamente y mejoró sus síntomas, desaparecieron los síntomas. Ya está bien y puede volver a sus actividades. Ahí hay un detalle que tiene que ver con el periodo en que debe permanecer todavía en cuarentena, porque aún que hayan desaparecido los síntomas, todavía puede estar excretando, eliminando virus y podría eventualmente contagiar a otras personas, así que se recomienda que se quede por lo menos 2 semanas más en cuarentena después de mejorado los síntomas. Pero después de eso queda con una buena inmunidad y no debiera volver a infectarse por este virus en particular, por esta cepa de este virus en particular. Otra pregunta, el hashtag Noticias24, ahí está Giseta que nos dice, ¿cuáles son las cifras proyectadas de infectados y fatalidades? Algo que va evolucionando también muchísimo. Sí, eso sí que sería ciencia ficción, ¿no es cierto? Yo quisiera decir que van a ser pocos, pero sabemos que van a ser varios miles más de personas que van a ir adquiriendo la infección, porque todos podemos llegar a infectarnos. Y ojalá que sean muy pocos las personas que terminan falleciendo. Hasta el momento la mayoría que han tenido ese desafortunado desenlace, ¿no es cierto?, han sido personas con enfermedades crónicas, adultos mayores, incluso no todos ellos han terminado en un respirador mecánico porque muchos estaban con manejo más bien conservador, eran personas que ya tenían a veces condiciones más terminales, ¿no es cierto? Entonces todavía estamos dentro de ciertos rangos, pero como le digo, es imposible predecirlo, ojalá lo menos posible y eso depende de todos, no solo del sistema de salud, sino que de todos nosotros. Otra pregunta, en redes sociales nos dicen acá, ¿qué remedios se recomiendan si uno comienza a sentir los síntomas descritos, doctor? Solamente tratamiento sintomático en la casa, harto líquido, paracetamol para la fiebre, para los dolores, ningún otro medicamento. Algunos antimicrobianos que se están usando en pacientes hospitalizados, ¿no es cierto?, son de estricta indicación médica porque tienen algunas contraindicaciones, efectos adversos y solo pueden ser indicados por médico, de ninguna manera autoprescritos. Para la casa, solo tratamiento sintomático, reposo, líquido, paracetamol. Bien, doctor Carlos Pérez, como siempre, muchísimas gracias. Seguimos conversando también, entregando esta información muy importante para conocer lo que está sucediendo esta crisis sanitaria y también cómo ir enfrentándola y abordándola. Muchísimas gracias nuevamente, que esté muy bien.
Buenas tardes. Buenas tardes.